Hemos llegado a la octava puerta y nos toca ver hoy la puerta de los caballos. Hemos visto 7 puertas que nos declaran la manera en la que debemos conducirnos en esta vida cristiana. Vamos a leer en Nehemías capítulo 3, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. La puerta de los caballos estaba situada enfrente del palacio real. Cuando los guerreros salían a la batalla o volvían de la batalla, pasaban sí o sí por enfrente de la puerta del palacio, a la vista del rey, con la victoria o con la derrota, pero pasaban sí o sí por medio de esa puerta. ¿Cuál es el sentido de la puerta de los caballos? ¿Qué quiere decirnos Dios en esta etapa de nuestra vida cristiana para que nosotros tengamos en cuenta? Bueno, la puerta de los caballos nos va a ejemplificar la guerra, como era en el antiguo tiempo. Pero nuestra guerra no es corporal, no es física, no es contra otros pueblos, no es contra otras personas, sino es la guerra espiritual, la batalla espiritual que cada uno como creyente libra a diario con su enemigo. Les voy a leer un versículo que aparece en Job capítulo 39, versículo 25, que habla acerca de los caballos. Si ustedes quieren, lean desde el versículo 21 en adelante. Yo les leo solamente el 25. Dice: antes, como que dice entre los clarines Ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. La puerta de los caballos nos va a llevar a una batalla que tenemos nosotros y que no es física, que muchas veces es invisible, es una guerra espiritual, es una batalla espiritual. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de empezar vamos a dar 3 puntos importantes acerca de esta batalla, pero antes de empezar vamos a hacer una aclaración que yo mismo en algunas reuniones la he aclarado, me la han aclarado a mí cuando fui más joven, la he sentido que la han aclarado a muchos, pero parece que muchos de nosotros no entendemos realmente lo que nos están aclarando y no hacemos realidad en nuestra vida el versículo, la primera parte del versículo 12 de capítulo 6 de Efesios. Dice: no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha entre hermanos, no tenemos lucha entre familiares, no tenemos lucha con los vecinos, no tenemos lucha contra los hermanos de la iglesia o de otras iglesias. Pero muchos de nosotros no entendemos este concepto y todo lo relacionamos y todo lo llevamos a algo personal, cuando en realidad el trasfondo, la base está puesta en el enemigo. ¿El enemigo usa a los seres humanos? Sí. ¿El enemigo usa a un familiar? Sí. ¿El enemigo usa a un creyente? Sí. Pero no es una lucha en contra de nosotros, sino que es una lucha en contra de lo espiritual, en contra de nuestro mayor enemigo, que muchos han dado a nombrar como el innombrable. Para no darle crédito ni nada por el estilo, le dicen el innombrable. ¿Cuáles son estas 3 características que tenemos en esta batalla espiritual que cada uno de nosotros libramos a diario? Las 3 características son, en primer lugar, la característica es saber contra quién peleamos, porque nosotros hemos aclarado que nuestra guerra, no es contra sangre y carne, o sea, no es entre nosotros, no es con seres humanos, no es con personas, sino que es contra, y la palabra de Dios nos aclara 4 adversarios o 4
rangos en lo que es el enemigo. Dice principados, dice potestades, dice gobernadores de las tinieblas de este siglo y dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estos 4 enemigos están alrededor nuestro. Recordemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que está de la atmósfera para abajo es territorio del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que nos rodea es el dominio, es el territorio del enemigo, tenemos que abrir bien los ojos espirituales y tenemos que abrir bien el entendimiento cuando escudriñemos la palabra de Dios para que la batalla que presentemos sea la mejor, de brazos, de manos de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder que nos da el Espíritu Santo poder batallar contra el enemigo. Miren, hay diferentes rangos dentro del enemigo. No los voy a aclarar, no los voy a decir, corresponde a otro estudio, pero sí les digo que cada uno cumple sus funciones, y así como en el cielo tenemos diferentes rangos, que están los querubines, los serafines, tenemos los arcángeles, tenemos los ángeles. De la misma manera, el enemigo está dotado de sus generales, de sus comandantes, que cada uno realice una tarea especial. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos y yo nos acordamos, en la palabra de Dios dice que cuando Satanás es sacado del cielo, se fue con él la tercera parte del cielo, de la creación de Dios, la tercera parte de los ángeles. Y dentro de ellos también, como había jerarquías, bajaron y empezaron la batalla con sus jerarquías. Principados, potestades, gobernadores, y por último los que más quedaron fueron las huestes espirituales de maldad, que nosotros le denominamos los demonios. Todos ellos tienen y se encargan de trabajar al mando de una sola persona, que es el enemigo, Satanás. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que aclarar que nuestro enemigo no es omnisciente y no es omnipresente. O sea, no sabe todo y no se presenta en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces necesita de sus huestes para poder llevar a cabo su batalla y su proceso. ¿Por qué te digo esto? Porque si sabemos que el enemigo no sabe todas las cosas, no es omnisciente, ¿cómo puede ser que somos tentados nosotros por medio del enemigo, y que sabe lo que nos gusta, sabe las cosas que nos agradan? ¿Por qué nunca nos tienta con algo que nosotros sabemos que no vamos a caer o no vamos a ceder? Porque hay muchos que nos están observando, que nos están mirando y que saben a dónde van estos ojos, que saben a dónde va este dedito cuando hace clic, o en el celular, sabe cada uno de nuestros movimientos, y en base a lo que han observado, a la manera como hablamos, es la manera con la cual nos va a tentar. Pero nosotros, dice ahí en Romanos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores. En otra parte de la palabra de Dios nos dice: mayor es el que está en vosotros, el que está afuera. O sea, tenemos el poder, gracias a Jesucristo, de poder vencer al enemigo, pero no con nuestras fuerzas, sino, como vamos a ver más adelante, con las armas espirituales, con las armas espirituales que Dios nos proporciona por medio de su palabra. Entonces, ¿contra quién peleamos? Contra el enemigo y contra toda su ejército, contra todo su ejército bien preparado, bien armado y bien distribuido. En segundo lugar, ¿en dónde se libra esta batalla? ¿Hay algún campo de batalla? ¿Hay algún lugar en donde nosotros podamos definir en qué lugar se libra esto? Y yo te digo que sí. Mira, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué?
tanto el enemigo como todas sus huestes procuran ganar la batalla dentro de nuestra mente. Tú habrás sentido, yo lo he sentido muchas veces, decir que en nuestro interior hay como dos perros, uno que simboliza el Espíritu Santo y otro simboliza la carne. El perro que más alimente es el perro que va a ganar a la hora de la batalla. Y muchos de nosotros decíamos, bueno, sí, puede ser más o menos. No, es así. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros oramos, estudiamos la palabra de Dios, dedicamos tiempo a Dios, nos encomendamos en nuestra vida a Dios, ¿qué sucede? Nuestro espíritu no está débil, nuestro espíritu está fuerte. Y cuando vienen las tentaciones a nuestra vida, cuando vienen las pruebas, hay una fuerza interior que nos ayuda a ser victoriosos. Nosotros tenemos la victoria ganada en Jesucristo, pero si nuestra vida no es alimentada por la palabra de Dios y la oración, nuestras batallas van a ser en continuo en derrota. Y te pongo un ejemplo claro en la palabra de Dios, ahí en Hechos capítulo 5, aparece que Ananías y Zafira tenían una propiedad. Ellos la venden y tienen el deseo de dar una parte a los apóstoles para el ministerio. Pero ¿qué sucede? En su interior, en su casa, antes de presentarse a los apóstoles, empezaron a pensar. Y el enemigo empezó a sembrar en sus mentes ciertas dudas, empezó a sembrar ciertos proyectos. ¿Qué sucede? Ananías y Zafira le dijeron que sí al enemigo. ¿Y qué hicieron? Bueno, si yo la vendo en 1.000.000, le saco 20.000 y le doy 980.000. ¿Qué es lo que son 20.000? ¿Cuál fue el tema? Dice el apóstol, si vendiéndola no te dejabas todo el dinero, ¿no era tuya? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Y ellos dijeron, sí, mirá, la vendimos en 980.000, acá está la plata. ¿Cuál fue la mentira? La mentira es que no la habían vendido en 980, la habían vendido en 1.000.000. Pero ellos, queriéndose dejar, hicieron esa mentira, ese pecado, y perdieron la batalla. Así te puede pasar, hermano, así me ha pasado, que cuando nosotros dejamos que el enemigo siembre una duda en nuestra mente, que es el punto de batalla, nosotros somos capaces de perder toda la batalla. ¿Cuántas veces te ha pasado que has visto algo raro en un hermano? Quizás el hermano no te saludó y ya empezaste a decir, algo contra mí tiene, o le habré hecho algo, o qué le pasará, o todo lo que yo le he brindado y ahora no me saluda. Y sabes que cuando hacemos eso le damos el lugar al enemigo para que en el campo de batalla, en la mente, empecemos a ceder territorio. Y llega un momento en el cual ha sembrado tantas cosas malas el enemigo que nosotros nos enojamos en contra del hermano y nosotros hacemos acciones en contra de él, no teniendo en cuenta, ¿sabes qué? Que la lucha no es contra él. La lucha es contra el enemigo. ¿Y sabes qué? Cuando vos conversás con la otra persona, hasta quizás te dice, mira, tuve un día complicado y yo no me di cuenta que estabas allí. No te saludé porque no me di cuenta. Y ahí te das cuenta vos, en realidad, de que el que sembró en tu mente fue el enemigo. El campo de batalla, mi querido hermano, es nuestra mente. En la medida que nuestra mente, que nuestro espíritu esté fortalecido en Jesucristo, no va a haber oportunidad para que el enemigo siembre cualquier tipo de duda en contra de nadie, ni siquiera en contra de Dios. Y en tercer lugar, ¿con qué peleamos? ¿Con qué debemos presentar batalla ante nuestro enemigo? No pienses nada visible, no pienses nada físico. Pensá en cosas espirituales. Mira, vamos a leer dos pasajes. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, nuestras armas no son carnales. Léete el capítulo 6 de Efesios, del versículo 12 en adelante. Esa era la introducción nada más. ¿Qué te habla el capítulo 6 del 12 en adelante de Efesios? Te habla, dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis vencer. Y fíjate que la palabra de Dios te dice, ¿querés vencer? Toma toda la armadura. No te dice, toma el yelmo, tomate el cinturón, tomate... No, te dice absolutamente todo. Muchas veces nosotros fallamos en nuestra vida cristiana porque pensamos que las cosas de Dios son a medias, pensamos que las cosas de Dios son improvisación, nos vamos acomodando a medida que vamos caminando. Pero la palabra de Dios nos es clara en que muchas veces cuando Dios te dice todo, es todo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y no te dice, bueno, pero si yo soy musulmán, si yo soy testigo de Jehová, si yo soy... No, todos se salvan. De la misma manera la palabra de Dios te dice, tomad toda la armadura para que podáis vencer. O sea, yo entiendo que si te falta algún elemento de la armadura, corres riesgo de que la batalla no puedas ganarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando te pide que tomes todo, es por algo. Y te dice toda la armadura para que podáis vencer. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos las herramientas, tenemos las armas espirituales para vencer la batalla? ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, para que podamos vencer? ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios acá dentro en nuestra mente para que cuando el enemigo nos largue los dardos de fuego podamos resistir? ¿Cuántos de nosotros? Miren, el apóstol Pablo escribe y dice que tengo un aguijón en la carne, por lo cual he pedido a Dios en 3 oportunidades, y lo que Dios me ha dicho es, bástate mi gracia. Y algunos de los historiadores y algunos teólogos afirman que cuando Pablo dice tengo este aguijón, se refiere a los ojos, y lo afirman con otro pasaje que dice, mira con cuán grandes letras os escribo. Y en realidad hay otra teoría de que no era la vista el aguijón de Pablo. ¿Por qué? Primero porque en el pasaje que ellos declaran de que mira con cuán grandes letras os escribo, no le dice por el sentido literal de que escribe porque no ve, sino lo dice para decir, mira, las verdades que te estoy escribiendo te las tengo que escribir así, pues si no, no las entendés. Entonces, afirmando esa postura, dicen que el aguijón de Pablo era las almas que él había matado a causa de su creencia anterior, de su devoción a su Dios a su manera. Cuando él se convierte, él había perseguido a los cristianos, había perseguido a la iglesia y había provocado muchísimas muertes. Entonces los historiadores dicen que probablemente el aguijón de Pablo en la carne no era su vista, sino era su conciencia, su tormento por medio del enemigo que le decía la cantidad de almas que habían muerto por su culpa, y que ahora aquellos que perseguía ahora los acompaña y promulga el mismo evangelio que antes él condenaba. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se siente atormentado, se siente batallado por estas influencias del enemigo que constantemente le taladraban aquí en la cabeza. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros, cuando recibimos
no sé, un problema, un chisme, recibimos algo que nos lleva a ponernos mal en contra de alguien o de algo, en vez de orar y pedirle a Dios que resuelva las cosas, tratamos por nuestros medios de librar la batalla y de ganar la batalla, de que todo se acabe. Acordate, hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, y nuestras armas no son físicas, no son con acciones. Nuestras armas, la principal arma que tenemos, hermanos, es la oración. Cuando vos y yo estamos batallando en contra del enemigo y nos ponemos a orar, el enemigo huye. El enemigo huye porque no puede permitir, no puede soportar que el creyente ore y pida ayuda a su Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Que esta batalla sea entre nosotros. Recordad, nuestra batalla la ganamos con las armas espirituales. Tu oración, tu estudio bíblico, la forma como estudias la palabra, eso te va a dar armas que son infalibles en contra del enemigo. Si tu espíritu está fortalecido, si tu espíritu no está entristecido, si tu espíritu está fuerte, vas a poder presentar una batalla. Voy a yo poder presentar una batalla que nos dé la victoria en Cristo Jesús. Y es ahí cuando tomamos Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabiendo que nuestra lucha no es contra los hermanos, vamos a batallar en contra del enemigo. Vamos a poner nuestras rodillas a diario orando, intercediendo por los demás para que podamos vencer esta lucha que nos ha tocado pelear en el campo de batalla que es nuestra mente. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a tu familia, que sigas este curso y nos vemos la semana que viene.